hemos podido en el último año trabajar una serie de planes, de políticas y de planes para empezar a mejorar la competitividad del país en serio. Hace un par de meses, a fines de julio, se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, también se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y estamos trabajando con una serie de políticas sectoriales para la diversificación productiva y eliminar una serie de cuello de botellas en algunos sectores en particular. Entonces, todo este trabajo de la derecha de esta lámina es un trabajo de mediano y de largo plazo, que ya lo hemos iniciado, pero que necesitamos sostenerlo durante varios años para poder tener un verdadero impacto. ¿Y por qué le prestamos tanta atención al crecimiento? El crecimiento al final no es un fin, el crecimiento es un medio. ¿Un medio para qué? Para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y ustedes pueden ver ahí dos gráficos que demuestran de alguna manera lo que estamos diciendo. En el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver la relación directa que existe entre el crecimiento y el desarrollo humano. Y esto tiene una muestra de todos los países del planeta. Entonces, a mayor crecimiento del PBI, per cápita en este caso, es mejor el índice de desarrollo humano, ¿no? Y esta tendencia la pueden observar ustedes, es un dato duro que demuestra cómo el PBI, el crecimiento del PBI es una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de la gente. Y en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver también la correlación, en este caso, entre el crecimiento, entre un mayor PBI per cápita y la competitividad. Y la relación también es directa. Una mayor competitividad está asociada a un PBI per cápita cada vez mayor. Los gráficos, los cuadros que siguen, los mostré ayer, los vamos a pasar muy rápidamente. Solamente señalar que este plan de competitividad que hemos aprobado tiene 84 medidas que son específicas en 9 objetivos prioritarios. Como repito, este plan es el aterrizaje de la política que se aprobó a fines del año pasado y que además fue objeto de un largo proceso de debate y incluso de prepublicación de la política, donde se recibieron comentarios de una serie de personas y sectores interesados. Esta política de competitividad tiene algunos proyectos de ley que están mencionados en la lámina siguiente, que van a ser remitidos aquí al Congreso en su momento. Este es un cronograma tentativo que tenemos. Hay 8 proyectos de ley que se remiten al Congreso en este semestre. Algunos de ellos ya los hemos remitido, como el primero, que es el famoso bono del chatarreo. A eso habría que añadirle también un proyecto de ley que se envió hace algunos meses para las fintech, que también sería bueno que el Congreso lo pueda debatir y ojalá que aprobar rápidamente. Y ahí tienen otra lista de proyectos que vamos a enviarles prontamente para el respectivo debate. Con respecto al plan de infraestructura, también se ha hecho una presentación hace un par de días. El mismo presidente de la República ha presentado todos los detalles de los 52 proyectos prioritarios que se incluyen en este plan. Para las personas que no lo hayan podido ver, les recomendaría, Presidenta, que lo puedan buscar en las redes sociales, en el YouTube. Está la presentación de más de media hora de cada uno de estos 52 proyectos, que es una primera lista que se ha hecho sobre la base de una metodología que ha contado con la asistencia técnica del Reino Unido y del BID, ¿no? Esta no es una lista cerrada, es una lista donde poco a poco se irán agregando proyectos conforme estos proyectos vayan madurando, ¿no? Hay una metodología, repito, que nos ha permitido priorizar. La priorización, por supuesto, uno de los criterios de priorización ha sido cuán maduros están estos proyectos.
¿no? Entonces, proyectos que están solamente en idea reciben un peso menor, proyectos que ya están en estructuración o en ejecución reciben un peso mayor. De esa manera se ha podido identificar estos 52 proyectos que tienen un enfoque territorial. Y allí tienen un detalle. En estos días, si es que no les ha llegado todavía el detalle del plan de infraestructura, les va a llegar en estos días los dos documentos, tanto el plan de competitividad como el plan de infraestructura. Y algo importante del plan de infraestructura es que es mucho más que una lista de proyectos. Hay una serie de herramientas que están en la lámina siguiente, que van a estar asociadas a este plan para que este plan efectivamente se pueda ejecutar. Algunos de los elementos de estas herramientas que menciono están allí en el lado derecho, ¿no? En la medida de lo posible vamos a utilizar esta metodología BIM, que se utiliza sobre todo para grandes proyectos de infraestructura. También las oficinas de gestión de proyectos, los famosos PMOs, van a ser parte de la implementación de este plan, los contratos estándares para las APPs que se aprobaron el año pasado, contratos novedosos como el caso de NEC que utiliza el Reino Unido, también estamos haciendo los estudios para poder adaptarlo a la legislación nacional, entre otras cosas. Más allá del plan de competitividad, también es importante ver la competitividad de manera sectorial. La diversificación productiva es un elemento relevante que nos va a ayudar a ser un país más competitivo. Y nosotros estamos trabajando desde hace algunos años con estas mesas ejecutivas que están instaladas en el MEF, que son espacios de articulación entre el sector público, el sector privado, la academia, etcétera. Tenemos 8 mesas ejecutivas y como resultado de esas mesas ejecutivas ya tenemos información por lo menos para 3 sectores que son prioritarios que nos van a servir para diversificar nuestra economía, que son el sector forestal, el acuícola y el de turismo. Estos 3 sectores serán materia en los próximos meses de políticas sectoriales. Como pueden ver en la página siguiente, el que está más avanzado es el sector forestal. Tenemos planeado que hacia fines de mes podamos enviar a sacar al Congreso una ley marco para el sector forestal que va a incluir algunos de los elementos que están allí reseñados, ¿no? Como ya lo he mencionado con anterioridad, el sector forestal peruano es muy productivo, pero es poco competitivo. Hay una serie de cuellos de botella que tenemos que ir resolviendo, algunos de los cuales están acá reseñados. El tema del saneamiento y la zonificación es uno de ellos, el financiamiento es otro, la conectividad es otro. Entonces, en esa ley que vamos a enviar, como repito, en algunas semanas, vamos a poder ver algunos de estos elementos que nos permitan diversificar nuestra economía y explotar al máximo un sector que puede ser una gran fuente de empleo, sobre todo para los agricultores de la sierra y de la selva peruana. Todo eso en cuanto al crecimiento. Veamos ahora el segundo tema, que son las finanzas públicas, que es otro elemento clave para la formulación del presupuesto. En el cuadro siguiente ustedes pueden observar cómo la disciplina fiscal ha sido un factor clave para el crecimiento sostenible. La responsabilidad fiscal es una característica de las últimas décadas en el país. En el cuadro de la izquierda ustedes pueden ver cómo paulatinamente estamos reduciendo el déficit fiscal después de haber tenido un pico en los años 16 y 17, agravados a su vez por el fenómeno del Niño. En todo caso, estamos en esta senda de reducción del déficit que está en el marco legal vigente. Para el año 2020 estamos previendo un déficit de 2% del PBI, cifra que se reduciría al 1% del PBI. En cuanto a la deuda pública, como decía al inicio, tenemos una de las deudas públicas más bajas en la región. La ley nos pone un límite de 30% del PBI, estamos en alrededor del 27%, y el análisis de sensibilidad nos lleva a decir que a pesar de choques externos es muy probable, es casi seguro que este límite no pueda ser
superado. Parte de la explicación de cómo se ha venido reduciendo el déficit fiscal tiene que ver con el manejo de los ingresos, particularmente de los ingresos tributarios. Como decía, más adelante van a ver ya un mayor detalle de ello, pero por lo menos aquí quería mostrarles cómo hemos podido recuperar los ingresos tributarios el año pasado en más de 1 punto del PBI. En el 17 la presión tributaria, o mejor dicho, los ingresos del gobierno general llegaban a 18,3% del PBI. El año pasado lo hemos llevado a 19,4% del PBI. Y la expectativa es que esto siga aumentando hasta llegar a un 20,3 el año 20 y un 20,7 en el año 21. ¿Y cómo hemos logrado esto? En buena medida, la explicación está en el gráfico de la derecha, a través de una reducción en la tasa de incumplimiento de los dos principales impuestos que tenemos, que son el IGB y el impuesto a la renta. Pueden ver cómo recibimos nosotros en el 17 una tasa de incumplimiento históricamente alta. Cuando hablo de incumplimiento hablo de evasión y de elusión tributaria principalmente, más allá de algunas exoneraciones. El IGB en el 17 tenía un incumplimiento de casi 37%, el año pasado lo hemos bajado a un 33%. Esto significa un gran esfuerzo por aumentar la base tributaria, que es uno de los grandes temas que se le imputan siempre al Estado. Esta disminución de casi 4 puntos es principalmente una reducción en la evasión tributaria, es decir, un aumento de la base tributaria. Y la meta hacia el año 2023 es seguir reduciéndolo para que esté incluso por debajo del 30%. Las medidas tributarias que hemos llevado a cabo desde el inicio de la administración del presidente Vizcarra se pueden ver en el gráfico siguiente, donde hay algunos elementos que hemos venido instaurando, como repito, principalmente para reducir el incumplimiento tributario, tanto la evasión como la elusión tributaria. El único ajuste de tasas que se ha hecho ha sido las vinculadas al selectivo del consumo, que se hicieron en mayo del año pasado. Entonces, este desempeño nos permite seguir aumentando moderadamente el gasto no financiero del gobierno general, tal como podemos ver en el cuadro siguiente. El gasto aumentaría ligeramente como porcentaje del PBI según la tendencia que está en el cuadro de la izquierda, y eso a su vez se vería traducido también en un aumento lento pero sostenido de la tasa de inversión pública hasta niveles superiores al 5% a partir del año próximo. ¿Y por qué es importante esta solidez fiscal que les estamos mostrando y el cumplimiento de esta trayectoria? Porque eso hace que tengamos un riesgo país sumamente bajo, un rendimiento del bono soberano que sea probablemente el más bajo de la región. Y esto no es nada despreciable. El día de ayer nosotros hemos presentado en el Congreso una lámina, si ustedes recuerdan, donde decíamos que el pago de intereses era 1.4% del PBI. Es una cifra relativamente baja, nuevamente de las más bajas de la región. ¿Y por qué es baja? Precisamente por lo que está explicado en este cuadro, porque nuestro riesgo país es bajo. Cuando nosotros tenemos que cubrir ese déficit fiscal, y la principal manera para cubrirlo es a través de deuda, y para la deuda tenemos que pagar intereses. Entonces, tener intereses bajos, gracias a un manejo macroeconómico prudente, nos ayuda definitivamente a poder destinar ese dinero de intereses a otros gastos que son importantes para el crecimiento, tales como la inversión pública, por ejemplo. Y ya para finalizar, comentarles que el marco macroeconómico multianual es una proyección sobre la base de una serie de supuestos, pero que siempre tenemos que tener en cuenta los distintos riesgos que existen, tanto internos como externos, y a los cuales tenemos que hacer un seguimiento muy continuo, muy fino,
porque podrían afectar cualquiera de las tendencias que le hemos venido explicando. La última lámina resume tanto los factores externos como internos que podrían estar afectando la trayectoria que ha sido explícita en el marco macroeconómico multianual. Las cifras, ustedes saben, son proyecciones, por lo tanto no están escritas en piedra y dependen, por supuesto, de el desempeño que puedan tener otros factores. Dentro de los riesgos externos hemos identificado 4. 1, un recrudecimiento del proteccionismo global, precisamente a raíz de la famosa guerra comercial que hablábamos al inicio. Un segundo tema, incertidumbre política en otros países que podrían tener un efecto contagio en el Perú, ¿no? Estamos viendo tanto en países desarrollados como Alemania, como Italia, que tienen una serie de temas políticos que podrían tener algún efecto sobre la economía, así como en países cercanos a nosotros, como Argentina y, por supuesto, Venezuela. La desaceleración abrupta de la China, si bien tiene una probabilidad relativamente baja, también es un riesgo que tenemos que monitorear. La China todavía sigue creciendo al 6%, pero cualquier recrudecimiento de una guerra comercial o una guerra de monedas podría afectar a esta economía y tendría también un impacto en el país. Y otro riesgo al cual siempre se le hace seguimiento es un eventual deterioro en las condiciones financieras globales. Todo eso por el lado externo, ante lo cual, como ustedes comprenderán, no se puede hacer absolutamente nada, más allá de hacerle un seguimiento y tomar medidas de protección interna. Por el lado de los factores internos, hemos identificado por lo menos estos 3 riesgos que también podrían afectar la trayectoria de las cifras que están en el marco macroeconómico multianual. 1 es el deterioro de las expectativas de inversión. Hemos visto un deterioro lento a inicios del año, que de alguna manera se agudizó en julio, se podría estar estabilizando de alguna manera hacia el mes de agosto, pero de cualquier manera, si las expectativas de inversión siguen disminuyendo, eso definitivamente va a tener un efecto sobre la economía y sería la famosa profecía autocumplida, ¿no? Un pesimismo empresarial lo que va a hacer es que se invierta menos y eso va a hacer que se crezca menos y con lo cual ese famoso pesimismo se va a traducir en un menor crecimiento. También estamos muy expectantes de choques de oferta en los sectores primarios, ¿no? Ya mencioné que hemos tenido estos choques durante el primer semestre, principalmente en minería y en pesca. La expectativa que tenemos ahora es que esto se está disipando, como lo demostrarían las cifras de julio y de agosto. Sin embargo, nunca vamos a estar exentos de este tipo de choques y es otra de las variables que también podrían afectar el desempeño de la economía en los meses y años próximos. Y un tercer factor de riesgo tiene que ver con un eventual menor avance de la inversión pública respecto a lo que se espera en el marco macroeconómico. Como mencioné hace unos momentos, hemos hecho grandes esfuerzos porque la inversión pública no caiga este año, durante la primera mitad del año, lo cual lo hemos logrado y ahora lo que queda es aumentar estas tasas de inversión. Este año, repito, más de 2,5% real y la expectativa es que sea un 9% el año próximo. Pero sabemos también de los grandes problemas que tenemos en el sector público para consolidar esta inversión y definitivamente este también es un factor de riesgo para lo cual tanto el Ministerio de Economía en particular como todos los ministerios en general estamos haciendo un seguimiento muy cercano. Todos los meses hacemos en el Consejo de Ministros un seguimiento de la inversión pública para que se pueda consolidar y efectivamente se pueda aumentar. Bueno, Presidenta, esta sería, digamos, un resumen del marco macroeconómico multianual que ha sido publicado, que son creo que como 200 páginas, y esperamos haber cumplido con las expectativas de la Comisión. Gracias. Gracias, señor ministro. En este momento los señores congresistas van a hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Castro Grandes. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro por su presencia el día de hoy en esta comisión y plantearle
una interrogante al ministro. En la exposición, de hecho, uno de los factores externos que podría variar el PBI, que nos explicaba que son básicamente la misma situación que se produce permanentemente. Sabemos que el Perú depende del mundo entero. Y yo lo que quisiera trasladar la siguiente interrogante. Si es el BCR que nos da la estabilidad macroeconómica, desde el Ministerio de Economía, ¿cómo haríamos para que esta turbulencia del exterior pueda ser frenada o no nos afecte? De hecho, tiene directa relación seguramente con la inversión pública. Y al final de su intervención, ministro, justamente me preocupa eso, o sea, que haya un deterioro de las expectativas de inversión y que se ha materializado ya desde enero. Mi pregunta también ahí tiene que ver, ¿cuánto tiene que ver esto con la turbulencia política que vivimos? Con el proyecto de ley de adelanto de elecciones, ¿cuánto va a afectar respecto a la credibilidad del sistema financiero, del sector privado? Entonces, eso es una preocupación, entendiendo que las cifras son bien optimistas dentro del planteamiento de esta intervención hoy día del ministro. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo Segarra. Gracias, presidenta. Saludar al señor ministro Carlos Oliva y a los colegas congresistas. Yo quisiera, en primer lugar, presidenta, partir de la siguiente precisión. De acuerdo a la propuesta de la ley de presupuesto, las cifras de distribución presupuestal para el año 2020 siguen siendo centralistas. Es igual que la aprobada el año 2019 en ejecución presupuestal, es decir, el 70,24% se administra y se concentra en el gobierno central. La diferencia, 17,99 a través de los gobiernos regionales y ligeramente abajo, el 11,77 los gobiernos locales. Nosotros en los meses pasados escuchábamos aquellas propuestas de que se iba a alcanzar el 40%, pero seguimos esperando. El señor ministro precisó que existen instituciones que por su naturaleza cerca del 33% se concentra en Lima, pero toda institución que existe en el país siempre tiene presencia en la totalidad de la jurisdicción nacional. Entonces sería bueno que se pudiese repensar, porque el crecimiento del país tiene que ser equitativo. Los gobiernos descentralizados y no subnacionales, se tiene que mantener esa actitud expectante de los gobiernos descentralizados. No le pongamos el membrete de subnacionales porque no lo son, no son menor que nadie. Los gobiernos descentralizados, sean regionales y locales, están esperando para impulsar el desarrollo del país, no quieren que Lima nos jale. En provincia nosotros estamos esperando para tener nuestra cuota de aporte para el desarrollo del país. Por eso es importante el tema del presupuesto, que debiera ser más descentralizado. En el año 2015 el presupuesto público era 130,6 mil millones. Actualmente nos proponen un presupuesto de 177,4 mil millones. Es decir, hay un crecimiento entre ambos de 35,8%. Pero la tasa de la pobreza sigue siendo la misma. En el 2016 era 20,7, el año 2018 se mantenía en 20,5. Es necesario, presidenta, por su intermedio, que el señor ministro nos haga entender. Nos ha hablado que nosotros como Perú vamos a soportar nuevamente una crisis mundial. Estamos preparados para ello. Nos habla del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, nos habla de un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, políticas sectoriales. En las láminas
se han determinado las formas como nosotros vamos a crecer a pesar de esa crisis. Están hablando de una serie de proyectos, iniciativas que van a ayudar, y seguramente nosotros desde el Congreso, como siempre vamos a estar predispuestos en el cumplimiento de nuestras funciones a ayudar a que eso se concretice. Yo estoy seguro que ninguno de los congresistas que estamos aquí está pensando diferente. Todos nosotros tenemos bien puesta la camiseta de nuestro país y queremos ayudar para que esto suceda. Nos habla de los proyectos emblemáticos, 52 proyectos, y que van a seguir otros proyectos y han encontrado un camino de cómo lograr el financiamiento de los mismos. Nos parece muy bien. Entonces la duda que yo tengo es, ¿por qué quieren tirar la toalla si ya han encontrado la brújula? Si ustedes ya encontraron el horizonte hacia dónde conducir a nuestro país, ¿por qué el presidente de la República, por su intermedio presidenta, está pensando de manera contraria a ese expertise que el día de hoy el ministro nos ha expuesto? Yo felicito al ministro porque el día de hoy nos está diciendo, el Perú, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, está preparado para seguir creciendo. Está preparado para no dejarse avasallar por una crisis mundial generada entre China y Estados Unidos. Entonces, esa posición técnica, que a mí me alegra como congresista, pero en desmedro de ello encontramos una posición adversa del presidente. Está tirando la toalla, se siente seguramente no capaz para conducir al país. Sería bueno que pudiesen uniformizar criterios, porque desde el Congreso nosotros estamos esperando para que eso sea así. Hay y con esto y otro punto termino. Según la propuesta del ministro, el PBI para el año 2020 va a crecer al 4%. Y nos habla de la inversión privada, que es 4.8%, y la inversión pública 9%. Pero gran porcentaje de la inversión privada es lo que nos genera la minería. Entonces ahí también existe un comportamiento incongruente. Si la posición del gobierno respecto a las mineras es incierto, entonces ¿cómo nosotros vamos a garantizar que esto se dé? Sería bueno, señor ministro, por intermedio de la presidencia, que pudiese hacernos estas aclaraciones. Y por último, señor ministro, según informe de la Contraloría, existen 867 obras paralizadas por 16.870 millones. De ellas, el 51% corresponden al ámbito nacional y el 49% al ámbito regional. De ellas, 308 obras por 4.689 millones están en un avance de obra mayor al 80%. De la misma manera, en la reconstrucción hay 143 obras abandonadas y paradas por 740 millones. La pregunta que hago por su intermedio, señora presidenta, al señor ministro es, ¿qué acciones se tomarán para solucionar estas obras públicas de infraestructuras paralizadas o abandonadas y que afectan a nuestros ciudadanos, sobre todo al interior del país? Y por último, ministro, agradecer públicamente, porque en el speech que hablaba el Premier y usted como ministro se buscaba darle la continuidad a las obras que suceden de un año para el otro. En el caso de mi región, gracias a la última ley en la legislatura pasada, se logró recuperar un presupuesto ya revertido de 2 localidades de la región San Martín, de la provincia de Rioja y del distrito de San Roque y Cumbasa. En estos momentos los alcaldes están trabajando para entregar a la ciudadanía culminadas dichas obras. Y espero, señor ministro, por intermedio de la presidenta, como asesor económico del presidente de la República, le haga entender que esta propuesta simplemente no tendrá sentido si seguimos nosotros con el mismo mensaje de siempre, de querer abandonar la función encargada por el pueblo, aduciendo situaciones que no existen. El Perú nos necesita a todos. Y quiero dejar una frase y con esto culmino: no importa quién meta el gol, lo que importa es que ganemos el partido. Muchas gracias, presidente.
Gracias, congresista Trujillo. Tiene la palabra el congresista Quintanilla Chacón.